Bienvenidos a todos al tercer programa de nuestro podcast de Mazarrón al Minuto. Presidenta del Partido Popular local de Mazarrón. Bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Bien, probando este nuevo programa que has traído a las redes sociales del municipio y encantada de que podamos hablar un ratico. Y nosotros encantados de que estés aquí. Y bueno, al final eres la tercera persona entrevistada. No lo hemos explicado al público, pero las 4 primeras entrevistas que íbamos a hacer iban a ser los 4 políticos principales aquí en Mazarrón, el alcalde, el secretario general del Partido Socialista, la presidenta del Partido Popular y Carlos Corbalán, que si conseguimos hacerla, pues también la haremos, por supuesto. Entonces, bueno, queremos empezar un poco, queremos conocerte personalmente. O sea, al final esta entrevista intentamos conocer personalmente a la persona, al político, porque al final, pues bueno, seguro que tienen muchas cosas que contarnos. Aunque no sea tan personal, pero sí que es cierto saber un poco qué te apasiona a ti, por qué te apasiona el tema político. Bueno, el tema de la política llamó a mi puerta siendo muy joven, siendo en este caso una persona que acababa de terminar sus estudios, que iba a empezar a preparar oposiciones para profesora de secundaria. Y bueno, yo creo que durante estos años de política donde he podido comprobar cuál ha sido mi labor y también cuál es mi actual profesión, que es dar clase, que soy profesora de inglés, pues siempre creo que he establecido el paralelismo de que en los dos tienen vocación de servicio, de ayudar a la persona, de ayudar al pueblo, de ayudar a la ciudadanía, igual que dentro de mi vocación actual, que es dar clase y ayudar a comprender un idioma a mis alumnos. Entonces, esa vocación de servicio es la que siempre ha prevalecido dentro de mi carrera política y dentro de mi vida personal. Por lo tanto, eso es lo que me trajo a la política, el poder llegar a este municipio, cambiar cosas, mejorarlo y tratar de hacer un municipio mejor. Y profesora, ¿qué clase estás dando? Bueno, claro, entiendo que es tu trabajo actualmente, porque ahora mismo que eres concejal del ayuntamiento, es tu trabajo principal el dar clases. ¿Qué clases das y todo esto? Cuéntaselo a la gente. Bueno, como he comentado antes, no llegué a opositar, por lo tanto tengo una academia de inglés y doy clases. Bueno, ahora mismo también me estoy sacando el grado de primaria, el grado de magisterio de primaria, porque me apasiona dar clase. Tengo la gran suerte de que de cada alumno que tengo aprendo algo y me gusta mejorar para seguir dando una enseñanza de calidad. Y tengo esa suerte de que como lo que me gusta es a lo que me dedico, pues es lo que estoy tratando de hacer. Entonces doy clases particulares de inglés, tanto a pequeños como a mayores, también doy clases a adultos y entonces pues esa es mi labor durante estos años en los que después de haber terminado mi etapa como alcaldesa, pues me dedico a mi academia. Tengo la gran suerte de poder dar clase tanto en Puerto como en Mazarrón y tengo la gran suerte de sentirme muy querida por los alumnos que tengo. Así que puedo decirte que me llena plenamente mi actual situación. Sí, que o sea, tu trabajo te llena y al final algo muy bonito. Luego, a nivel de fuera del trabajo, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Y en familia o tienes alguna afición, algún hobby así guay que podamos conocer? Bueno, el hobby mayoritario que tengo es viajar con mi marido y con mi hija. Ahora hablaremos de viajes también. Es viajar, el tiempo que no he podido dedicarle a los viajes. Durante mi etapa de política siempre, si me podéis comprobar mi trayectoria, he procurado estar siempre, asistir a todo, a los actos que se me han convocado, a los principales eventos que siempre he tenido la obligación de asistir como cargo público que soy. Y bueno, ahora que ya tengo la oportunidad de dedicarme a otra profesión, que es la de profesora, y compaginarlo con la política, pues si pillo algún ratico libre o algún fin de semana libre, pues intento pasarlo con quien me ocupa ahora las 24 horas del día, salvo las horas que estoy trabajando, que es mi hija, que tiene 3 años y medio, y con mi marido, que al final pues somos quienes sufrimos el tiempo que nos queda. Tenemos que compaginarnos bien, siempre hay una prioridad, pero mi marido desde el primer día que me conoció sabe que la prioridad siempre ha sido que me debo a mi pueblo hasta el día que lo deje.
Sí. Y luego pues el trabajo que a todos nos ocupa, que también es otra prioridad. Pero dentro de eso pues lo dedico con mis animales, me gustan mucho los animales y por supuesto a mi familia y a viajar. Y además es muy interesante lo que decías, porque al final tu pareja, tanto en la gente que se dedica a emprender, a tener negocio y todo esto, como en la vida política, que son trabajos muy sacrificados y que al final uno hace en parte por gusto, en parte porque le apasiona al final, y es una cosa que implica muchas horas, muchos calentamientos de cabeza. Es muy importante, pienso, tener una persona a tu lado que apoye eso y que lo entienda, porque al final no es fácil, no todo el mundo sabe. Absolutamente decisivo. Sí. Porque hay momentos muy difíciles, hay momentos donde te sobreviene un problema, donde lo que pensabas que iba a ser fácil se convierte en un reto muy difícil. Luego la política pues, recibe críticas, hay que encajarlas, no todo el mundo las puede encajar bien, hay problemas en los que incluso atañe a tu pareja y que le salpica, y o estás mentalmente muy bien preparado o quieres mucho a esa persona, porque realmente aguantar este ritmo o este tipo de situaciones se hace complicado. Yo no tuve ningún problema, desde el primer momento él entendió esta situación, lo sigue haciendo porque aún tenemos que sentarnos a ver cómo programamos las cosas que tenemos que hacer, porque siempre hay algo. Ahora, este fin de semana las fiestas de Cañada de Romero, el siguiente habrá otra fiesta, otra pedanía, otra misa y bueno, pues ya tenemos muy claro que todo lo programamos en función de mis vacaciones como docente. Dentro de la academia pues también tengo... Debe tener más libertad, entiendo, claro. Tengo más libertad, pero si hay clase y si hay acto, hay acto. Entonces, pues en ese sentido tratamos de organizarnos lo mejor posible. Y antes que hablabas de las críticas y todo esto también, creo que es interesante tú, cómo afrontas las críticas. Sobre todo en tu época cuando estabas como alcaldesa, imagino que también recibirías muchas críticas o lo que fuera. ¿Cuál era tu truco para asimilar todo eso e irte tranquila a la cama? Porque al final, yo entiendo, igual que la gente que es famosa y tiene mucha presión y cualquier cosa ya sale a la luz y ya no es tan tranquilo y la gente le dice cosas, ¿cómo afrontabas tú eso en esas situaciones? ¿O no te...? Para mí, la única situación que para mí me ha ayudado a llevar hacia adelante y superar las críticas que haya tenido es tener mi conciencia tranquila. Y hasta el día de hoy vivo con ella plenamente feliz. Mi conciencia, algunas veces tengo claro que no habremos tomado las decisiones más correctas. La gente se equivoca en su trabajo, Sí. se equivoca en las decisiones personales, pero sí te voy a decir, Diego, que en mi trayectoria personal o política nunca he ido en contra de nadie. Siempre he ido a mejorar la situación, la que hubiese sido, mejorar dentro de los proyectos que tuviéramos dentro del ayuntamiento, las situaciones, y esa es mi premisa, el llegar a la política para servir. Y en ese servicio no perjudicar a nadie. Y en ese trabajo está claro que hay veces que todo el mundo no lo encaja bien. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Un contenedor. Nadie lo quiere tener en la puerta de su casa. Correcto. Pero nadie lo quiere tener 3 calles más para allá porque muy llevar lejos. la basura pues me cuesta ir 3 calles más para allá. Sí. Pues los que tienen el contenedor cerca siempre estarán descontentos con la persona que ha puesto el contenedor, y cuando se lleven el contenedor estarán descontentos porque se han llevado el contenedor. Sí. Entonces, acertar en política a veces es complicado. Es complicado, sí, sí. Pero tomar decisiones es necesario, y cuando uno tiene que tomar decisiones, pues tratamos de que sea lo más correcto posible. Pero vuelvo a repetirte, para mí era fundamental, era y es, tener mi conciencia tranquila, obedecer. Siempre he sido una persona que ha hecho caso de todos los técnicos, todos los informes técnicos que me han dado, todo lo que me han asesorado, y al final la ley está por encima de todo. Correcto. A veces las situaciones que hayamos podido generar o se hayan podido crear en base a los distintos informes, situaciones, proyectos que se hayan hecho, nunca, y subrayo lo de nunca, han sido para perjudicar a nadie, ni para hacer que esa persona o ese colectivo o esa gente que en su momento pudiera pensar que íbamos en contra de ellos, lo hacíamos para perjudicarlo. Nunca he pretendido dañar a nadie, y me iré de la política tratando de no dañar a nadie. Pero bueno, obviamente es lo que decía, la conciencia tranquila es el mejor aliado para una persona, que en este caso soy yo,
poder seguir con tu vida diaria y aceptar lo que te dicen. Llega un momento en que entiendes que la gente critique y otras veces pues también echas en falta que en situaciones similares pues que dejen los brazos caídos, claro, y no critiquen lo que antes criticaban. Sí, incluso también es de agradecer que la gente agradezca cosas que se hagan, pero es que al final siempre lo que más llena son las críticas. Y yo entiendo la parte que tú dices, siempre va a haber la visión de uno que si hago una cosa, a uno le va a venir bien, a otro le va a venir mal, y al final ese me va a criticar y la otra persona ni siquiera me va a agradecer lo que he hecho. Entonces, es complicado porque al final, pues bueno, somos tan diferentes, ¿no? Que si estuviéramos todos de acuerdo, pues sería un poco... No creo que fuera posible este mundo, yo creo, si fuéramos todos con la misma mentalidad. Pero bueno, al final, pues son... No sé, si tú tienes la conciencia tranquila, yo creo que eso es lo importante, como tú decías. Sí, bueno. Y estar a gusto con lo que haces. Tienes que tener muy claro que dentro de las posibilidades siempre te queda el gusanillo de que siempre se puede hacer más. Claro. Pero también en las circunstancias que en ese momento, en ese entorno hay, pues son las que mandan. Entonces, pues, algunas veces son los presupuestos, en otras veces son las normativas, en otras veces son los informes de los técnicos que están informando sobre ese tema. Es decir, al final es un compendio de situaciones que marcan el que tú puedas hacer más o menos y que tu labor sea mejor o lo que otro entienda que sea peor. Al final estamos en una sociedad donde cada vez más las redes sociales son las que mandan, los haters, las críticas que se lanzan entonces son los actuales haters que están en las redes sociales. Yo he visto algún programa donde se han centrado en hablar de los haters y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y por qué has criticado a esta persona o por qué has criticado a este hecho? Pues no, porque en aquel momento pensaba que... Porque le apetecía en ese momento. Sí, entonces tampoco encuentras una razón más allá o más profunda que pueda hacerte reflexionar de por qué se hace esa intervención en contra de alguien. Hay que tratar de llevarse bien al final. Buena reflexión sobre los haters. Pasando al tema, hemos hablado antes de que te gusta viajar. Vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Cuál fue tu último viaje? ¿Mi último viaje? Pues mi último viaje fue a la costa almeriense hace poco. ¿Y fuera de España? Fuera de España fue a Francia. Fue a Francia el año pasado. ¿En París. Familia? En familia, sí. Correcto. Había que llevar a la peque a París y bueno, hicimos un viaje en familia. ¿Y cuál es tu destino soñado? Ese con el que siempre has soñado ir y todavía no Bueno, has ido. Mi destino soñado lo cumplí cuando me casé. Me fui de viaje de novia a Nueva York. Soy una enamorada de Nueva York. También tuve la oportunidad de estar en Chicago. Y bueno, también he ido a Roma, que me parece una ciudad fantástica. Y he estado en Londres, por supuesto, que no puede ser de otra manera. Y creo que a todos los destinos que he ido volvería a ir, o sea que tengo un problema, porque encontrar nuevos destinos sabiendo que hay muchas cosas que me gustan de los que ya he estado y que me gustaría repetir, pues, sí me gustaría ir, por ejemplo, a algún sitio paradisíaco que nunca he estado pero es que claro, nunca he estado porque para mí el paraíso es Mazarrón. Efectivamente, entonces tengo muy claro que no me hace falta buscar ese destino. Busco destinos de otro tipo porque me gusta pensar que tenemos las mejores playas, tenemos las mejores vistas, las mejores zonas para salir con el perro. Muchas veces salimos a caminar. Efectivamente. Ahora vamos a enlazar, de hecho, eso que estás contando con la pregunta de ¿cuál es tu lugar favorito de Mazarrón? Claro, ya que estamos hablando de Mazarrón, que efectivamente vivimos en un lugar paradisíaco y eso mucha gente, la gente que no esté viendo, que no sea de Mazarrón, que ya nos vean por las redes sociales, tiene que descubrir Mazarrón, porque yo pienso que al final vivimos en un paraíso y la gente que vive aquí siempre no somos conscientes, cuando vivimos aquí todo el tiempo, no somos conscientes. Yo creo que eres muy consciente del sitio en el que estás y del sitio de donde eres cuando sales de Mazarrón y te tiras un tiempo viviendo fuera, yo en Madrid, tú a lo mejor en otro sitio, lo que sea, y descubres realmente lo que es esto. Y te das cuenta de que mucha gente que vive en ciudades, que vive en Madrid, que vive en otros sitios, lo que no tienen. Que vale, que tienen muchísimas tiendas, muchísimas cosas, ¿no? Pero esto es que es verdaderamente un paraíso. Entonces, ¿cuál es tu lugar favorito de Mazarrón? Mi lugar favorito de Mazarrón es el Alamillo, la Playa Negra. Viví desde los 7 años hasta los 27 en el Alamillo. Tuve la gran suerte de vivir, además en una zona emblemática, en la venta del Alamillo. Conocí mucha gente a la cual pues, he considerado parte de mi familia y me considero una privilegiada por haber podido vivir esos 20 años en esa zona. Y yo cuando tengo un rato
salgo a caminar con mi familia, con mi perro, Con el perro. por aquel entorno y bueno, en verano la Playa Negra, que es mi playa favorita. Así que yo he vivido los años que he vivido estudiando fuera. ¿Dónde estuviste? Estuve en la Universidad de la Merced, hice los 4 años de Filología Inglesa, 2 años de máster de Traducción e Interpretación y durante esos 6 años pues te puedo decir que mi madre siempre cuenta de anécdota que ella no entendía cómo el resto de estudiantes que se habían ido a Murcia se tiraban semanas y meses sin venir. Y yo en el momento que tenía la posibilidad de que era miércoles, era jueves o era viernes, yo lo primero que hacía era hacer mi maleta y venirme para casa. Sí, y eso me hace mucha gracia que mi madre lo cuenta de anécdota porque yo no estaba fuera de casa más lo justo y necesario de lo que me correspondía a la etapa de clase. O sea que siempre me ha atrapado Mazarrón y a él vuelvo cada vez que tengo, cada vez que tenía la oportunidad y en el vivo. O sea que no tengo otras aspiraciones. Claro, y además es que están las dos partes. La gente que se va a vivir a Murcia y a estudiar y se tira los fines de semana de fiesta allí, y luego está la gente que se viene el fin de semana a pasarlo aquí. Sí. Y ya de paso hacer la colada, lo que tenga que hacer. Bueno. Lo típico. Y luego, hablando de tema personal, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro personal hasta ahora, hasta el momento? Mi logro personal... O de trabajo también puede ser, quiero decir. No, que no yo que ser... me siento satisfecha. Decidí estudiar una carrera, un máster, ahora me he propuesto estudiar otra carrera. ¿Qué carrera? En la que te comentaba, bueno, el grado de magisterio de primaria. Es decir, en mis retos profesionales de estudio me propuse, todo lo que me he propuesto lo he conseguido. Bueno, tengo que terminar el grado. Y luego en el tema de la política, nunca me planteé llegar a donde he podido llegar. He tenido la gran suerte de ser la primera mujer alcaldesa de Mazarrón. Por muchos que me quieran borrar del mapa, tengo que decir que eso no lo va a quitar nadie. Claro. Me siento orgullosa de haberlo conseguido. Es un reto personal también que te emociona. Y he sido diputada de la región de Murcia, otro cargo que para mí ha llenado muchas facetas de mi vida personal. Y dentro de mi vida, pues tener la hija que tengo y el marido que tengo. O sea, me siento plenamente feliz con lo que he conseguido. Qué bonito y qué emocionante, Alicia. Y luego, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que se empiezan a interesar por este mundo que, por lo que veo, tanto te emociona? Porque al final yo creo que ya es una cosa que tú vives y que realmente te gusta. ¿Qué consejo le daría a esa persona o incluso a tu hijo cuando sea un poquito más mayor y te diga, oye, pues me gusta también la política, mamá? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, mi hija es muy pequeña, claro, no entiende muchas cosas, pero a mis alumnos yo siempre les digo que ellos tienen que ser lo que quieran ser. Me da igual que sea en el ámbito personal, laboral, en el que lo que ellos decidan ser, que luchen por ello y lo consigan. Al final, la vida se compone de conseguir los retos y los sueños que uno se propone. Al que decida entrar en política, pues mira, que tiene que estar preparado mentalmente para vivir situaciones difíciles. Y luego tiene que estar preparado porque lo que uno piensa, que hay límites donde tú crees que nadie podría llegar, hay veces que hay gente que llega y sobrepasa límites. Y entonces en eso uno tiene que estar muy bien amueblado en la cabeza para saber que todo el mundo no viene a hacer el bien. Hay gente que viene a hacer daño personal, hay gente que viene a conseguir cuestiones personales en pro de su beneficio personal y no el de la comunidad. Y bueno, yo siempre la política la he entendido en la vocación de servicio. Tú tienes que estar dispuesto a todo lo que te demande. Yo he llegado a posponer un fin de semana fuera porque se han programado actos que de última hora, y si yo consideraba que esas personas que habían organizado ese acto merecían de estar acompañados y arropados como cargo público que soy, y en ese momento era o concejal, o diputada, o alcaldesa, yo he dejado de hacer mi vida personal en pro de... Pero eso lo he hecho yo. El sacrificio personal de estar en política, uno tiene que saber que es muy elevado. Y al final, conocer a la gente, tratar con la gente. Yo siempre
mi marido siempre me ha puesto que en una tesitura, es decir, él siempre se ha reído de que cuando he ido a un acto, a un evento, siempre me voy la última. Dice, si es que no puede ser que te guste tanto hablar con la gente y estar con la gente, y es verdad, llega un momento en el que es tu pasión, y si uno no vive lo que hace con pasión, pues se te va a hacer bastante duro el camino. Sí, tienes que ser, en ese sentido, la política tiene que ser muy vocacional y muy pasional, porque tienes que quitarle a tu familia, a tu vida personal, tienes que quitarle muchos momentos y tienes que estar dispuesto a darlo. Y con esa premisa, pues los jóvenes tienen que pensar... Sí, un poco el mensaje ese al final. Sí. Que sea puramente vocacional, que si verdaderamente te apasiona, para adelante, pero que si no, tienes que tener en cuenta también, que... A ver, cada uno puede plantear su paso por la política pues, hasta cierto punto. Es decir, no, yo llego hasta aquí, para mí la política es esto y esto, pero a los jóvenes que puedan plantearlo, vuelvo a decir que necesitan pasión, porque se tiene que hacer con mucha vocación, y luego dedicarle mucho tiempo, que le quitas lo he dicho, a tu vida personal, a tu vida familiar o a tu vida laboral, porque hay veces que tienes que compaginar las dos cosas. Yo he tenido que quitar clases, tardes enteras de clases, a mi alumno porque lo ha requerido otra actuación dentro de mi compromiso dentro del área de... Bueno, y en ese sentido, pues también lo entienden quienes están dando clases contigo, en este caso conmigo, que si otra función personal lo reclama, pues tienes que hacer ese sacrificio. Totalmente. Y luego ya pasando un poco más, vamos a pasar un poco más a la parte política, que bueno, que hay un poco preguntas de todo tipo, pero sí que es cierto que ahora me interesa y me gustaría tocar temas que han sido bastante comprometidos o temas que son de interés para los ciudadanos y alguna cosa más, que vamos a empezar con eso. De hecho, primero de todo, quiero saber cómo ves tú el pueblo dentro de 10 años. Pues dentro de 10 años, si seguimos en esta dinámica que hay, mal. Esta dinámica que se ha planteado en estos últimos años no me parece la correcta. Mazarrón es un destino turístico importante dentro de la región de Murcia y hay que seguir luchando por muchas infraestructuras importantes que Mazarrón tiene que tener, pero también en las pequeñas cosas. Ahora pasas por las calles de Mazarrón, baches por todos lados, zonas de basura. No es la imagen que uno quiere para el municipio. Las zonas jardinadas, las zonas infantiles están destrozadas. También está claro que hay que tratar de hacer que el ciudadano tome conciencia de que el civismo tiene que imperar. Sí. Pero ahora mismo el Ayuntamiento de Mazarrón tiene más personal que ha tenido nunca. No sé si los ciudadanos están de acuerdo en que ahora mismo Mazarrón está más limpio que nunca. Yo creo que no. Si tenemos más servicios que antes, tampoco lo creo. Pero lo creo yo y mucha gente. Es decir, si ya que tú eres un medio de red social, verás en las redes sociales la cantidad de críticas que hay. Obviamente las críticas siempre están. Sí, lo que hablábamos antes, que críticas siempre va a haber. Sí, pero aseos de las playas cerrados, pasarelas rotas, pasarelas muy rotas, denuncias de personas que se han caído y que se han destrozado una pierna. Está claro que eso ha estado en otro año, en otra legislatura, en la mía lo habría, pero a este nivel en el que hay más gente trabajando que nunca y tenemos más necesidades que nunca, yo no lo entiendo. No lo concibo. Y si esta es la dinámica que se va a seguir hasta dentro de 10 años, o la gente toma conciencia de que esto hay que cambiarlo, o ahora mismo la situación es difícil. La situación es muy difícil, porque obviamente necesita un impulso local, por supuesto un impulso regional y un impulso nacional. Claro. Pero en esos tres eslabones, el impulso local
debería estar yendo a esas pequeñas cosas que marcan la diferencia. Hay ciudadanos que vuelven a sus segundas residencias y la calle está peor que antes. Las zonas de contenedores está peor que antes. El entorno de calles, aceras, jardines, etcétera, pues eso es lo que el ciudadano de a pie al final busca. Claro, y esto yo también tenía la duda, de hecho, cuando hicimos la entrevista con Ginés Campillo, yo le pregunté y sí que es cierto que yo entiendo, o sea, yo lo que le decía era, vale, yo entiendo que la gente se queja muchísimo, o sea, siempre nos quejamos que si mi calle está rota, que si la... Porque eso siempre es así, pero yo también por otra parte, no sé lo que opinas tú sobre esto, yo entiendo y comprendo que al final para el proyecto, por ejemplo, en este caso, que es Mazarrón Urbano, todo este proyecto, ¿no?, que es de reformar Mazarrón y arreglar todas las calles y todo esto, yo entiendo que se lleve tiempo y también el otro factor que no tenía en cuenta que era también el dinero. Porque según nos estuvo contando, pues sí que es cierto que arreglar varias calles o no sé qué, pues ya eran 3 o 4 millones de euros. O sea que también se necesita por un lado dinero y por otro lado el tiempo. Porque claro, el problema de eso es que, vale, está mi calle rota, la otra. Empiezan a arreglar, pero claro, es que de aquí a que llegan a mi calle o que llegan a la otra, pues al final, dependiendo de por dónde hayan empezado, pues se va a tardar un tiempo u otro. Entonces al final son factores que, claro, ¿tú cómo ves esto? Porque claro, yo entiendo que son factores que hay que tener en cuenta también, pero Ya. también entiendo lo que tú dices. Se llama priorizar. Diego, todo lo que tú me dices se llama priorizar. Yo no considero que Mares de Papel se gasten 750.000 euros como se gastaron en las ediciones pasadas y que un ciudadano vaya a decir que su acera se ha roto, se ha caído, se ha roto un pie, tiene consecuencias. Y de hecho el ayuntamiento, creo que en este caso, en el caso concreto que te estoy hablando, hay una indemnización de 50.000 euros que posiblemente el ayuntamiento tenga que pagar. Esa persona, ¿tú cómo le explicas que te está gastando 20.000 euros en un concierto al que han asistido 200 personas, porque el aforo no era mayor, y tú te has roto un pie, te quedan secuelas de por vida y ese bache en el que te has caído no lo ha arreglado nadie? Es difícil de entender eso, ¿eh? Es muy difícil de entender. Se llama priorizar. Mira, yo he sido concejal de Cultura en los años que he tenido la posibilidad de estar gobernando. ¿Tú sabes quién hizo el proyecto del casino? Lo encargué yo. Es decir, si alguien tenía claro que el casino tenía que repararse, fue en su momento el Partido Popular. Tuve la gran suerte de ser concejal responsable en ese área. No lo pudimos ejecutar. Habría prioridades en este municipio antes que restaurar el casino. ¿Me habría a mí gustado restaurar el casino? Muchísimo. Pero en ese sentido había otras cosas que hacer. Teníamos un vertedero sin cerrar. No existía planta de transferencias, no había recogida selectiva, no había oficina de turismo en condiciones, no había un centro de salud en el puerto. Las madres y los padres se manifestaban porque no había instituto en La Cañadica, no estaba el Colegio Miguel Delibes. Yo he vivido esa época, en un cargo o en otro. Pero el tema de priorizar es básico en un político. Es decir, si yo tengo mis calles hechas un desastre, yo tengo que tener muy claro que yo no me puedo gastar 750.000 euros en un evento al que solo asistían 200 personas. Este año creo que han cambiado la ubicación. Hasta 2.000 personas. Bueno, por lo que veía ayer que subí la noticia. Bueno, entonces van a abrir un poco, pero hemos estado yendo a Mares de Papel y Mares de Papel se empezó estando nosotros. Se concebía, sí, te sorprende, pero se empezó estando nosotros. Mares de Papel se concibió como un certamen de poesía, de arte a la orilla del mar, en un paraje idílico, pero no concebido hasta el punto de que 200 personas eran solamente los que iban a disfrutar de un concierto que costaba a todos los mazarroneros 20.000 euros. Creo que la cultura es muy importante, nadie duda de eso, pero tener tu municipio en condiciones también lo es. Y vuelvo a decir que priorizar es algo de sentido común. Y algo de sentido común no solamente en ese ámbito, en todo. En la atención temprana a las personas con discapacidad, con movilidad reducida. Ahora mismo no cumplimos en estándares de movilidad reducida para personas que llevan un carrito de un niño, que llevan una silla de ruedas,
que van con un bastón. No cumplimos. Hacemos intransitables, hay muchas calles que son intransitables en Mazarrón y no estamos en eso. Es decir, mi sensación es que no estamos preocupados de eso y por mucho que lo decimos en los plenos, poco menos que somos delincuentes. Ayer hasta incluso se atrevieron a insultarnos. Creo que la oposición está para hacer ver que estas situaciones no se pueden alargar, entre otras cosas porque el ayuntamiento tiene un presupuesto limitado, con necesidades ilimitadas. Cada vez esas necesidades son más ilimitadas porque nuestros ciudadanos demandan más cosas de nosotros y no estamos a la altura. Vendemos humo. Y es lo que claro, obviamente decía, es que los proyectos, los trámites tardan. Claro. Están montando los chiringuitos de la playa en el mes de junio, cuando tenían que estar montados desde el mes de marzo. Eso se llama previsión. Antes hablábamos de priorizar, ahora llamamos prever. Si hubieran previsto que se acababa la concesión y hubieran hecho los trámites en tiempo y forma, en marzo habríamos tenido los chiringuitos con un tiempo excepcional para irte a tomarte una cerveza a la orilla de la playa y ofrecerle al que nos visita durante muchos más meses que los de verano un servicio. Entonces, que no se hayan licitado las pasarelas, muchos servicios están sin licitar y vamos a ver este verano cómo pasa, pero es lamentable, hay que tener previsión y hay que sacar trabajamos, el que es político trabaja con un presupuesto público y hay unos trámites que te obliga la ley y los tienes que hacer en tiempo y forma y a veces se tuercen, hay una alegación, hay un papel que no está bien, miles de cosas que pueden pasar. Sí, a mí también me ha pasado, pero si llega un momento en el que tú coges y no le estás dando prioridad a que todos los servicios estén prestando, valga la redundancia, prestando un servicio al ciudadano, pues lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. Uh-huh. Vamos a pasar a hacer un juego, bueno. después de este tema. Te voy a nombrar 3 políticos mazarroneros. Uh-huh. Ginés Campillo, uh-huh. Jesús García y Carlos Corbalán. ¿Vale? Y ahora quiero que me digas con quién de los 3, o sea, a quién de los 3 no le dejarías las llaves de tu casa, con quién te irías de fiesta y a quién le dejarías que te hiciera el nudo que sujeta la cuerda para hacer puenting. Un juego espectacular. Bueno. Si es que... ¿Te la voy diciendo? No, la tengo clara. Tengo claro que tanto con Jesús como con Carlos, cualquiera de las 3 cosas me valdría. Con Carlos ya es complicado irse de fiesta. Hay que irse a tomarse un café, porque el hombre está mayor. Él lo dice, pero un vino con Carlos Corbalán, sí. Perfectamente. Dejarle las llaves de mi casa a cualquiera de los dos. Tengo claro que, aunque el juego es que hay una persona, en este caso Ginés, yo creo que él tiene una percepción de rivalidad contra mi persona por el hecho único y exclusivamente, creo que de haber conseguido ser líder del Partido Popular, algo que él no pudo conseguir, por eso lidera un partido independiente, y esa animadversión nunca me la va a perdonar, ni va a tener la posibilidad de endulzar la relación que pueda haber. Y bueno, en 3 ocasiones he sido la ganadora de las elecciones, en 2 él le ha dado el gobierno al Partido Socialista y creo que esa persona directamente me ha vetado de haber podido ser la alcaldesa de todos los mazarroneros, puesto que yo fui la lista más votada en las 3 últimas elecciones. Y eso al final pues también dice mucho de esa persona. Creo que en los 6 años que han pasado no ha habido logros para Mazarrón de los que podamos decir, bueno, es que me he sentado en la oposición, pero es que Mazarrón ha hecho un cohete. Podría pensarlo. Y diría, es verdad, hacía falta un cambio. Pero no ha sido así. ¿Y lo reconocerías si hubiera sido, o sea, si fuera así?
O sea, me refiero, estando en la oposición, tú serías o no deberías hacerlo, el reconocer cuando el equipo de gobierno lo está haciendo bien. Sí que es cierto que eso sí que lo vemos, por ejemplo, en Carlos Corbalán sí que se ve en muchos plenos de, oye, que lo que estáis haciendo me parece correcto, digo, apoyo y tal. Bueno, pero claro, siendo oposición... aquí hay una situación y es que Carlos Corbalán no ha gobernado, no ha pasado por el ayuntamiento. Entonces, muchas de las cosas que nosotros denunciamos que no se están haciendo bien, él no la ha puesto en práctica. Entonces, a veces, el desconocimiento de saber si se hace así o no se hace así, nosotros cuando vamos al pleno a decir esto no se está haciendo bien, es porque no se está haciendo bien. De hecho, hay una sentencia, después de haber dicho por activa y por pasiva que el remanente de tesorería no se estaba utilizando correctamente, y hay una sentencia judicial que nos avala. Diego, es que lo hemos dicho en muchas ocasiones. Un pleno llegó a suspenderse porque los expedientes no estaban bien montados y era ya en temas del remanente. Y lo dijimos, esto no lo estáis haciendo bien. Se lo pasaron por el arco del triunfo. Pues ha sido una sentencia judicial quien lo ha dicho. Ha dejado aquellas obras que realmente eran necesarias y urgentes y el resto las ha anulado. Pues en ese sentido creo que decir que las cosas se están haciendo bien, nosotros en algunas ocasiones le hemos dicho que se han hecho bien. Es decir, claro, pero también entendemos que hay muchas otras que se están haciendo mal y que nunca son capaces de reconocer que muchas propuestas han sido tan bien cogidas de las que hemos dicho en la oposición. Es decir, nosotros hemos presentado mociones, o se han votado por unanimidad, o directamente se han dicho ya lo estamos haciendo. No ha sido así, pero a partir de decirlo el Partido Popular es cuando se han puesto en marcha. Entonces, sí es cierto que hay otra cosa que no funciona muy bien. En el momento que denunciamos algo en las redes sociales, a la media hora o al día siguiente se arregla. Es decir, si tienen capacidad de llegar a hacer esas cosas, ¿por qué no lo hacen antes de que se lo digamos? Al final la oposición estamos para tratar de ser constructivos. Y dentro de esa faceta que nosotros tenemos que tener, que es decir lo que nos está haciendo bien, al final nos toca la parte fea, la parte menos bonita. Ya. Pero es que a veces es lo que tenemos que decir. Y tenemos la herramienta del pleno, cada vez una herramienta más sesgada. Vamos a las preguntas y no tenemos posibilidad de réplica. Presentamos mociones y en algunas ocasiones pues tampoco se nos trata equitativamente. Entonces, vemos que cada vez se nos encorseta más a la oposición. Bueno, la última, de patio de colegio. Asistimos a la fiesta de Cañada de Gallego, salimos en una foto y, claro, no nos podían cortar. Sí, porque he visto no que sabíamos... tenéis muchas quejas sobre esto, ¿no? En redes sociales he visto alguna cosa. Bueno, asistimos a los actos, ya nos colocan en las puntas, nos cortan, y si es que estamos en medio, pues solo asisten los concejales del equipo de gobierno. Eso es de patio de colegio. Es decir, la oposición no desaparece porque ellos no nos nombren. Al final, la oposición tenemos una labor, y es la de decir que no están haciendo bien las cosas. Y si no la están haciendo bien, pues oye, el amor propio hace que uno diga, pues tengo que hacer las cosas mejor. Porque en infraestructura deportiva damos una imagen. Hemos llevado fotos a los plenos y nos han dicho, no, eso no es de ahora. Si no la han pasado este fin de semana. Es decir, todo lo que decimos no es mentira. Aquí se ha tomado una máxima que lo que decimos es mentira. No. Que lo que nosotros decimos o lo hemos vivido nosotros o nos lo han pasado los ciudadanos. Tratamos de quitarle la credibilidad a las personas que, vuelvo a decir, somos 8. Somos el grupo mayoritario, porque así lo quiso el pueblo de Mazarrón. Otra cosa es que ahora mismo la ley electoral permita que otros grupos políticos se unan si suman la mayoría. Pues estupendo, es lo que nos ha tocado vivir. Y es algo que en este caso pues te da una sensación de impotencia. Pero no deja de tener una oposición que en algunos casos puede ser más hiriente, menos hiriente, pero siempre lo hacemos con el ánimo de que esa situación cambie. Columpio adaptado para los minusválidos. Para las personas con discapacidad. Nos pedimos hace 6 meses, 7 meses, no sé exactamente cuándo se pidió.
Yo no he visto ninguno todavía en el municipio de Mazarrón. ¿Dónde se van a colocar esos columpios? Pues nos dijeron que nosotros Ya pedimos... por curiosidad. No, dijimos que donde fuese, por lo menos que hubiese un punto en Mazarrón y otro punto en el puerto. Pues ni se sabe ni se le espera. Entonces, ¿cosas que hagan bien? Claro, hay cosas que se hacen bien. Pero ¿tú crees que de la otra forma, o sea, estando ellos en tu posición y tú en la posición de ellos, al final también pasaría lo mismo, entiendo? Obviamente yo he vivido, Te quiero decir. yo los he tenido a ellos de oposición. Claro. Pues en la misma línea. Cuando ellos han llevado cosas, pues, a veces pues tienen razón. Y hay cosas a las que no te puedes negar. Pero hay otras cosas que muchas veces pues tienes que tener en cuenta cuál es tu postura, cuál es tu hoja de ruta, y en esa hoja de ruta, pero yo creo que en este caso la oposición planteamos cosas factibles, cosas realmente que necesita la población, y parece que somos extraterrestres, que estamos diciendo barbaridades, y creo que se están equivocando en ese sentido. Pasando a otro tema, ¿consideras un error la construcción del mercado de la Cresta del Gallo en marzo de 2011 y la demolición de la antigua plaza de abastos de Mazarrón? Hablemos un poco de este tema. Eso fue un bucle, eso fue una situación en bucle. Cuando se tomó por parte del equipo de gobierno de aquel entonces la decisión de hacer una plaza, de demoler la antigua, es porque había otros proyectos que cerraban el círculo. Iba un parking en la plaza del convento, iba una plaza hecha en superficie, sin escaleras, y todo eso fue con un plan operativo del Gobierno Nacional, el Plan E, y de repente esa burbuja que existía de tener una economía más saneada, tener más disponibilidad de crédito y tener una situación más... Todo eso se cae, la burbuja que existía económica y boyante desaparece, y de poder tener un parking subterráneo y una plaza en superficie en esa misma plaza, teniendo la posibilidad de hacer una zona de esparcimiento, que en Mazarrón necesita una zona de esparcimiento, de zonas comerciales, de paseo, de tener los críos controlados y que puedas tomarte un café. En Mazarrón no tenemos ningún espacio así. Y eso se concibió con esa idea. El problema es que se demolió la plaza, y una vez que se demole la plaza, pues hay que darle una sustitución. Se pensó que la Cresta del Gallo podía dar ese servicio, y bueno, pues en este caso no caló entre la población. También es cierto que hubo un rechazo desde el primer momento, y al final pues ese edificio que quedó para el uso y disfrute de los mazarroneros, pues debería tener un uso como el que estuvimos dándole a la Cresta del Gallo. Es decir, cuando se hicieron las fiestas, pues se demostró que el edificio, dentro de las posibilidades, tiene posibilidades para ofertar. También hay que querer dinamizarlo. Ya, y no demonizarlo. ¿Qué costó eso, por curiosidad? Pues yo no lo recuerdo. Ese edificio. De cifras, concretamente de ese edificio, no. Si me llega a decir, dime lo que costó, lo preparo, pero no te sé decir lo que costó. Sí. Pero al final es un edificio que tú sales a cualquier otro municipio, y un edificio en planta pues tiene posibilidades para ofertar. Pero vuelvo a decir, el error nace de que la situación proclive o la situación idílica que se planteaba una vez que se piensa tirar la plaza y hacer una nueva, desaparece. Todas esas condiciones. Y vuelvo a decir, una cosa todavía podría haber sido peor. Es decir, porque nosotros teníamos intención de construir un parking en la plaza del convento. Imagínate que toda esta decadencia económica te pilla con la excavación de un parking y se queda a medio hacer. Pues como han pasado, ojo al dato, como han pasado en muchos otros municipios, de muchas otras ciudades, de muchas otras comunidades, con ese plan. Ese plan se planteó para dar dinamismo en una situación económica difícil, y al final no cumplió con la expectativa, porque la situación era muy complicada. Pasando a otro tema, ¿por qué el gobierno regional no ha construido el hospital público en Mazarrón? Mientras que lo ha hecho en otros municipios. ¿En qué municipio?
A ver, lo que hay en Águilas no es un hospital. Es un centro de salud más grande que pueda ser otro centro de salud. Diego. Pero no se considera hospital, ¿no? Es un centro de alta resolución. Yo en el momento que un hospital reúna las condiciones para que si a mí me pasa algo grave me da una atención, lo considero hospital. Mientras tanto, a mí, si me pasa algo grave, que me lleven a los hospitales que me puedan tratar. Es decir, está claro que una de las cosas que hemos demandado siempre es tener un hospital. Y si pudiéramos seguir demandando un hospital en cada municipio que tenemos, sería la situación idílica. Uno para Águila, uno para Mazarrón, uno para Totana, todos queremos tener un hospital en nuestro municipio. Y nosotros seguiremos demandando que la zona de Mazarrón, la comarca, yo siempre que he tenido la oportunidad de hablar con los consejeros, para mí una situación idílica es que podamos compartir Alhama, Totana, Mazarrón, un hospital grande que reúna las condiciones de si a mí me pasa realmente algo grave, me puedan atender. Pero sabemos también que la sanidad concentra todos sus esfuerzos en hospitales de referencia. Ahora mismo los hospitales de referencia, ¿cuáles son? Santa Lucía y La Risaca. Y cada vez que te pasa algo grave, te van a llevar a ese hospital. Otra cosa es que tengamos más servicios en nuestros centros de salud y tengamos la dotación de aquellas cosas para evitar desplazamientos. Pero vuelvo a decir, si no es un hospital, lo que me va a dar el gobierno regional, pues que sea un centro de salud con especialidades, con todas las del mundo. Y es lo que reclamamos ahora mismo, con la urgencia, con especialistas, todo lo que nos evite desplazamientos. Pero un hospital tiene que venir como hospital. Para mí, el Centro de Alta Resolución de Águilas no es un hospital. Y cuando a ti te dicen, es que Águilas lo ha conseguido, no. Águilas ha conseguido, Águilas tenía o tiene unos centros de salud viejos, en decadencia, y le han hecho un centro de salud más grande, en condiciones, pero cuando se abran esas puertas, veremos qué servicios tienen. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que seguir reclamando que nuestros ciudadanos no tengan que desplazarse para tener un servicio médico, el que sea. Pero el hospital, ahora mismo, con la situación que hay de infrafinanciación estatal, es complicado que el gobierno regional en los 45 municipios nos ponga un hospital, porque todos queremos un hospital. Entonces yo sigo creyendo que ¿queremos un hospital? Sí. ¿Es posible tener un hospital ahora? No. Pues quiero los servicios que me corresponden. Y hay que seguir pidiendo porque tener especialidades, la de psiquiatría, que el Centro de Salud del Puerto nació siendo un centro de salud de referencia. Tiene un ala para psiquiatría, tiene odontología, tiene fisioterapia, tiene un montón de especialidades que ahora mismo no están funcionando. Eso es lo que tenemos que reclamarle al gobierno regional. Pero cuando te sientas con el gobierno regional, te dice, no hay médicos. Y lo estamos viendo en las noticias últimamente. No sé si la habrás visto esta semana. La situación a nivel nacional por la falta de médicos va a ser difícil, no solamente en Murcia. Las 3 comunidades que peor situación, donde más camas se van a cerrar en los hospitales, va a ser Andalucía, va a ser Cataluña y va a ser Valencia. Entonces, este déficit de médicos al final está marcando la estrategia a nivel sanitario que el gobierno regional tiene que llevar a cabo. Y vuelvo a decir, hablábamos con el consejero de Sanidad hace unos días y bueno, la situación de Mazarrón, pues tratan de que, sabiendo que somos un municipio costero y que se va a triplicar o cuadruplicar nuestra población, pues siguen manteniendo y siguen haciendo cajes de bolillos para no perder esa atención a esa población y a la que tenemos de principal, a nuestros ciudadanos de todo el año. Sí. Correcto. Luego, otro tema bastante polémico es el desdoblamiento de la carretera de Mazarrón al puerto, anunciado durante tu mandato como alcaldesa. ¿Por qué no se ha realizado, a pesar de los anuncios y todo esto? Pues mira,
siendo yo alcaldesa, este proyecto venía de mucho antes, el desdoblamiento de Mazarrón es una petición histórica, pero sí es cierto que la petición histórica cubría solamente el desdoblamiento entre la rotonda de los barcos fenicios y la rotonda de la Cruz Roja. Ese es el desdoblamiento por naturaleza. Pero los técnicos que están en la comunidad, porque al final es una carretera nacional, siempre han expresado que generar 4 carriles, dos de ida y dos de venida en la carretera de Mazarrón podría generar embudos. Entonces, durante mi mandato, nosotros trasladamos esta situación de que tenía que hacerse el desdoblamiento de carácter urgente, porque al final el unir los dos núcleos poblacionales es algo que marcará un cambio en la población de Mazarrón, el que se pueda unir Mazarrón con el puerto. Totalmente. Y entonces, ese desdoblamiento se ha estudiado por los técnicos de la comunidad y deciden que el desdoblamiento tiene que arrancar desde el entronque con la autovía, la última salida de la autovía en Las Pedreras. Ahí debe empezar el doble carril, hacer un doble puente. Estamos en la rotonda de lo que es la máquina del tren. Sí, ahí también se debe doblar. Es decir, ir haciendo, se llama la vía de alta capacidad de Mazarrón. Está contemplada dentro de los proyectos prioritarios de las infraestructuras necesarias y está en prioridad 1, con lo cual espero que el Gobierno regional pueda empezar a ejecutar este proyecto lo antes posible, porque hablamos de un proyecto de una envergadura muy importante. Claro, por lo que me estás contando ya no es solo ese trocico de carretera, ya es desde es una vía de alta capacidad sí. para que termina en el Aramí. Es decir, te genera una vía rápida con doble carril en cada sentido para que no haya atascos, para que no haya embotellamiento y para que pueda haber un tráfico fluido. Sí es cierto que cada vez que hemos tenido la oportunidad hemos pedido cita con el actual consejero de Fomento. Ya, obviamente no hemos tenido todavía la posibilidad de reunirnos con él, pero una de las cosas que siempre le hemos trasladado de aquí atrás, conociendo que este proyecto es de una envergadura muy grande, muy importante, que se desarrolle la fase entre la Cruz Roja y el tramo de los barcos fenicios lo primero. ¿Por qué? Porque realmente es donde ahora mismo existen los problemas de tráfico. En el resto, si quieres llegar al puerto, puedes hacerlo por Bonnuevo y digamos que podemos tener unas vías alternativas para poder, pero el tramo de los barcos fenicios y la Cruz Roja es fundamental. Y lo hemos reclamado siempre. También es cierto que han escuchado nuestras peticiones, se ha convertido en un proyecto de una envergadura muy grande y seguimos manteniendo que esa parte es prioritaria y que deben ejecutarla cuanto antes. También es verdad que durante mi mandato una de las cosas que tratamos de ver es localizar todos los propietarios de los terrenos colindantes por ir aligerando los plazos en el momento en que se pudiera empezar esa obra. Pero bueno, era algo que es necesario hacer y que nosotros teníamos como prioritario, pero tampoco en estos años tampoco se ha dado ningún paso, puesto que es algo del Gobierno regional, pero sí el Ayuntamiento puede facilitar trámites. ¿Y cuánto crees que va a tardar en esto suceder? Siendo sincero, o sea, ¿cuánto piensas tú? La última vez que yo me senté, en este caso con un consejero del Partido Popular, con Díez de Revenga, faltaban los proyectos, los estudios de impacto ambiental para las partes que se añadían nuevas a este proyecto. No sé cómo va. Ahora no te puedo decir cómo va porque vuelvo a decir que no, el consejero es de otro partido, es de Vox, y no tengo esa accesibilidad que puedo tener con los de mi partido, pero sí me gustaría saber cómo va, porque en la última ocasión que vino Díez de Revenga a Mazarrón lo planteaba como algo que podía ser viable para el 2026-27, el inicio de la obra.
2026-2027. Posiblemente el inicio de las obras del desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto. Tú lo lanzas como un titular. No, pero que puede ser. Que puede ser. A ver, hablamos de No que está claro. son trámites de una obra que son 43, 46 millones de euros. ¿Y cuánto Y ¿sabes cuánto donde se son tardaría? muchos propietarios los que tienen que Sí, eso está es claro. una obra donde son inmensas los procedimientos que se tienen que llevar a cabo administrativamente. Y cuanto antes empiece, pues muchísimo mejor. Pues mucho mejor. ¿Cuánto crees que puede tardar el hacer el desdoblamiento de la carretera? Eso realmente La obra en sí, no es una tan- vez que se cedan los terrenos las obras no son farragosas, son 2 carriles para allá, sí que están prácticamente planteados. Si tú ves los márgenes de la carretera, Sí. tú lo ves perfectamente que tiene la posibilidad de ser una obra que no tarde mucho. Es mucho más costoso los procedimientos administrativos de ceder los terrenos, de sentarte a que esas cesiones sean lo más rápido posible. Yo te lo digo por la experiencia que tuve. La rotonda del complejo deportivo se hizo en mi legislatura. Hay que recordar que del complejo deportivo se salía a jugarse uno la vida. Y en mi legislatura se hizo esa obra y tuvimos que sentarnos con, no recuerdo si eran 10, 12 propietarios a que cedieran ese terreno. Y eso lleva su tiempo. Y una vez que tú ya pones a disposición los terrenos de la comunidad autónoma, pues eso tiene que ir pues, lo más rápido posible, pero no deja de ser una licitación con los proyectos, estudios, etcétera, etcétera, que tiene que llevarse a cabo sí o sí, porque lo marca la legalidad. O sea, nosotros podríamos, si habláramos con él, sabríamos sobre la situación de cómo va el tema, pero para saber más o menos cuándo empezará eso y si va a ser, o si no lo tienen claro directamente ni ellos. Mi último contacto con el tema del desdoblamiento fue mientras que tuvimos un consejero del Partido Popular, con Díez de Revenga, y él nos garantizaba que llevando en tiempo y forma los trámites de estudios ambientales, etcétera, podía ir bastante rápido. Mi intención, y así se lo he trasladado a las personas que tratamos de conseguir una reunión con Antelo, con el consejero de Vox, para ver exactamente hasta qué trámites se han cumplido ya. Porque si ya tenemos los estudios medioambientales hechos, si ya se han resuelto alegaciones y si ya se puede sacar alguna licitación, el tema es las cesiones. El ayuntamiento tiene que poner a disposición los terrenos, que también es importante. Es decir, Claro. imagino que en este sentido tenemos que tener muy claro que por dónde vamos para que en el momento que el gobierno me diga que voy a sacar la licitación para hacer el desdoblamiento, aquí tienen los terrenos. No entonces ponernos a buscar terrenos. Sí, pero bueno, se entiende que al final cuando eso suceda, el ayuntamiento, digo yo, que estará preparado y habrá hecho sus deberes. Entiendo que debe ser así. Para eso hace unos meses se publicitaba que había habido una reunión. Entiendo, nosotros estamos a expensas de tener una reunión también porque nos gustaría saber por dónde van los trámites. Pues sería interesante saber de la situación. Sería muy interesante hacer, de hecho, algún contenido explicativo sobre esto, porque la verdad que es un tema que a la gente le preocupa muchísimo y que le interesa mucho saber cómo va el tema. Al final es el crecimiento natural de Claro. Mazarrón. Pasando a otro tema, ¿cómo valora? Quería preguntarte sobre el cambio que hubo dentro del equipo de gobierno, más concretamente dentro del Partido Socialista también. Quería preguntarte cómo viste ese cambio y también preguntarte un poco dentro de tu partido si tras ganar las 2 últimas elecciones tenemos a Alicia para muchísimo tiempo o qué planes tienes también dentro de eso, sobre todo. Dame tu opinión sobre esto y luego... Bueno, con respecto al Partido Socialista, yo siempre tengo que decir que cada partido conoce sus entresijos, su manera de funcionar y conoce a sus candidatos y a las personas que trabajan dentro del partido. Yo posiblemente con Jesús tenga más feeling que he tenido con Gaspar, pero no te puedo decir cuál es el futuro o el designio del Partido Socialista, porque eso lo tienen que marcar ellos. Yo ahí no me puedo meter. No voy a hacer lo que hacen otros partidos de decir quién se tiene que ir o quién se tiene que quedar, que eso lo hacen muchos otros partidos. Pero desde mi punto de vista, si ellos han hecho ese cambio es porque han considerado que iba a ser beneficioso
para el futuro del Partido Socialista en Mazarrón. Y con respecto a mi situación, yo he tenido la gran suerte de ganar 3 elecciones como candidata, como cabeza de lista. He tenido la gran suerte de ser la alcaldesa de Mazarrón durante una legislatura, pero entiendo que tiene que haber un relevo generacional y que esta situación, pues al final el partido es quien decide, el partido regional. Yo sí tengo una sigla a nivel regional con las que el partido local y el partido regional pues verán, estudiaremos cuál es el mejor futuro para llevar a cabo pues, la presentación de las siguientes elecciones. O sea que, por mi parte, yo tengo muy claro que Mazarrón tiene que saber ser contundente en las votaciones. Yo he vivido unas elecciones, las últimas para mí han sido más que, no sé cómo decirte, más que tristes, me han generado impotencia. Me han generado impotencia porque se generaron 1.700 votos, 1.789 votos por correo y casualmente en las nacionales que eran en verano, no sé si llegamos a 300 o 400 votos por correo. O sea, unas elecciones municipales que lleguen a tener 1.800 votos por correo y unas elecciones nacionales que se celebran en verano no alcancen ni 500 votos, pues esa situación para mí fue muy impotente. Tratamos de denunciar la situación que vivimos y creo que Mazarrón debe estar preparado para ser contundente en la urna, que para mí lo ideal es que el partido que gana unas elecciones debe gobernar. En la elección natural, al final, es lo normal, que un partido mayoritario que gana las elecciones pueda gobernar con apoyo, obviamente. Sería una manera de hacer una política plural, es decir, yo no tengo 8 concejales, soy el partido que quiere la mayoría que gobierne, gobierno y con apoyos puntuales de todos. Es decir, sería la mejor manera de instaurar una democracia pura y dura, porque todos los temas tendrían que salir por unanimidad, es decir, todo lo que tuviéramos que sacar bueno para el pueblo tendría que ser decidido por el partido que gobierna y los apoyos de quienes están en la oposición. Pero no quitar al que ha ganado unas elecciones de esta manera, porque tampoco creo que sea lo normal. La ley electoral lo ampara y vuelvo a decir, fueron unas elecciones muy duras y muy difíciles por el hecho de que nos sentimos impotentes en ese supuesto fraude de voto que no pudimos demostrar. Al final esto es así y bueno, pues lamentablemente pues tenemos lo que tenemos. Y por mi parte, lo he dicho, habrá un relevo generacional de... O sea, que puede ser que en 2027... ¿Sí? Puede ser que tú ya no seas candidata número 1 del Partido Popular de Mazarrón. Lo más probable. Y sería alguien de tu partido, entiendo, lógicamente. Obviamente. Eso, sí, bueno, ¿no? al final elegir un candidato o candidata para la siguiente lo decide el partido a nivel regional y a nivel local. Eso. Y bueno. Independientemente de que sea, o sea, no, eso ya como curiosidad te lo pregunto. ¿No tiene por qué ser una persona que lleve muchísimo tiempo en el partido, o sí, o todo eso, No, eso no. afecta? ¿O no? Bueno, al final es una decisión de los afiliados y simpatizantes del partido. Se votan, ¿no? Dentro de la presidencia, lo normal es que haya una nueva elección de un presidente o presidenta del partido y a raíz de ahí, pues que se decida cuál sería la persona idónea para encabezar una lista. Los mazarroneros me encomendaron gobernar Mazarrón, pero ante la situación que hay, pues está claro que no ha podido ser y yo ahora mismo encabezo la portavocía de la oposición y mi trabajo es tratar de seguir haciendo lo que estamos haciendo, de tener la posibilidad de demostrar a los ciudadanos qué otra manera de gobernar es posible y que en esta situación pues que podamos hacer que
los trámites y proyectos y decisiones que se están tomando en el ayuntamiento pues sean los más correctos posibles, porque si son incorrectos, pues puede ser que te toque tirar un skatepark como me tocó a mí. Y hemos empezado a decir que el skatepark tiene anomalías, el que se está construyendo. Entonces, ¿Ah, sí, lo hemos dicho en varios plenos. Y esa situación, pues creo que ese tipo de situaciones o las corrigen o vamos a tener muchas obras que tengan deficiencias. Y es muy triste. El skatepark que se está construyendo cuesta 700.000 euros, no cumplía con las necesidades que ese tipo de deporte exige en temas de seguridad. Hablamos de un deporte que expone mucho al que lo practica, y a raíz de las denuncias que nosotros hemos ido diciendo en los plenos, hemos metido algún registro, se han hecho modificaciones que no están contempladas. Y hemos tenido acceso al expediente y hay irregularidades. Eso te iba a decir. Y eso te iba a preguntar que cómo comprobáis todo eso. O sea, ¿vais allí al sitio con un técnico especialista, contratáis un técnico o eso cómo funciona? O sea, vosotros desde la oposición para... obviamente la obra se ven desde la calle, y se está viendo que se están trabajando en ella. Hemos tenido acceso al expediente y en el expediente hay informes concretamente del responsable del contrato que ya ha dicho que se deben paralizar las obras. Entonces, si las obras siguen, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a pasar a las preguntas rápidas. Venga. Ha sido una conversación muy interesante, ya estamos finalizando, pero la verdad que yo creo que hemos hablado cosas muy importantes que también aclaren dudas a los mazarroneros y bueno, un poco tu visión dentro de tu puesto, que eso yo creo que es una cosa muy interesante. Pasamos a las preguntas rápidas. Te voy lanzando preguntas y tú respondes rápidamente. Vale. Sí, esto, una frase, una palabra, como tú prefieras. Venga. Empezamos. Mejor sitio para vivir. Mazarrón. Tu mayor logro hasta ahora. Ser madre. Tus 3 valores fundamentales. Honradez, constancia y trabajo. Próximo viaje. Valencia. ¿Tienes alguna fobia? Sí, a los sitios muy cerrados. Soy incapaz de hacerme un escáner de esos, me cuesta mucho trabajo. ¿Claustrofóbica? O, bueno, casi. No. El tema de meterme en un escáner de esos para hacerte un tag me cuesta, pero Vale. lo voy llevando. ¿Trabajo anterior? Profesora de inglés. ¿El trabajo de tus sueños? Profesora de inglés. ¿Serie que estés viendo ahora mismo? Fools Me Once, Engaños. ¿En qué o en quién piensas cuando estás de bajón? En mi padre. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Cuál es el último libro que has leído? Hace tiempo que no leo ninguno porque los que me leo son de gramática inglesa. Claro. Entonces, y con el tema del grado de magisterio son libros de patologías por ejemplo, del autismo, son libros... Todo más formativo. Sí. Bueno. ¿Qué canción cantarías en un karaoke a pleno pulmón? ¿A pleno pulmón? Tengo muchas. No sé, ahora mismo no sé. ¿De qué género que te gusta más? La que más canto últimamente es Corazón Contento, porque a mi hija le gusta mucho y la cantamos las dos. O sea que... La de Tengo el corazón contento. Sí, pero claro, la canto con ella en plan de juego. Claro, en plan... Al karaoke hay que ir con ganas de desfogarse y tengo muchas porque me gusta mucho la música, pero... ¿Cuál es tu género favorito? ¿Eres Bueno, más rockera, tengo mucho. más indie, más...? No, tengo muchos géneros ¿No te que me gusta gustan. todo? Sí. Eso es bueno también. Sí, me gusta música clásica, música pop, música dance, la música, los grandes artistas obviamente del pop español, pero también Rocío Jurado. Hay temas muy españoles y que los oyes y te dan un subidón. Totalmente, y que transmite, son temazos. Sí. ¿Cuál ha sido la mejor época de tu vida? Mi época de estudiante. ¿Y la peor? Cuando perdí a mi padre. Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías? Algo del mundo. La maldad de mucha gente. Si pudieras tomar un café con cualquier persona de este mundo, ¿con quién sería? Con mi padre de nuevo.
Pues bueno, Alicia, vamos a pasar ya a la parte final de la entrevista, Muy que bien. es la parte del diario. Bueno, que no es un diario, en este caso es una agenda de la Concejalía de Igualdad. Del Día de la Pero, Mujer. Muy efectivamente. bien. Pero bueno, básicamente tu anterior invitado, que tú ya sabes quién es y la gente también, que fue Jesús, el secretario general del Partido Socialista de Mazarrón, te ha dejado una pregunta, ¿no? En el Vale. diario. Y tú tendrás que dejar una pregunta al siguiente invitado. Vamos a abrir la pregunta, léela en voz alta y la responde. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que el Partido Popular cumpla con su promesa y realice el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto? Ya hemos hablado de este tema, pero... Afortunadamente, es una cosa que he explicado. El proyecto de la vía de alta capacidad de Mazarrón ahora mismo debe de estar, porque sabemos que el consejero es de Vox y debe darle un impulso a una de las obras que dentro del Plan Regional de Infraestructuras para la región está en el número 1. Siendo eficaz, eficiente en los trámites administrativos que el desdoblamiento tiene que llevar y tiene que pasar, pues esperemos que, lo que hemos dicho, que podamos ver que en el 26 puedan estar las obras. Me gustaría yo devolverle la pregunta Sí. de que si el ayuntamiento está haciendo ya los trámites de poner a disposición todos los terrenos que el desdoblamiento requerirá en su momento, porque eso agilizaría mucho los trámites que ese desdoblamiento tiene que llevar a cabo. Vale, pues lo preguntaremos también. Como ya la Oye, entrevista siguiente es como otra es persona que Carlos no te la Corbalán, dice, claro. como es Carlos Corbalán Bueno. y su consejero es de Vox, Efectivamente. pues a lo mejor esta pregunta se la puedes volver a repetir. Sí, de Le hecho, tachamos Partido te vamos a Popular. dejar que apuntes tú ahora la pregunta para el siguiente invitado, que ya hemos dicho que es Carlos. Apunta tú la siguiente pregunta y se la dejas escrita debajo de la tuya, si quieres. Apóyate aquí, si quieres. O Nada, tranquilo. lo que tú veas. Ahí está. Bien. Pues ya tenemos preguntas para el siguiente invitado, así que si tú también quieres descubrir cuál es la siguiente pregunta, pues en el siguiente capítulo la podrás descubrir. Así que nada, Alicia, ha sido un rato muy agradable, hemos descubierto muchas cosas, hemos hablado sobre muchos temas polémicos, no polémicos, de tu vida personal. Ha sido muy emocionante esta entrevista y ha Muchas tenido gracias. partes muy, muy intensas y yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Así que nada, simplemente darte las gracias y si quieres lanzar algún mensaje a tu público. Nada más. Muchas gracias a vosotros por esta mañana tan entretenida y tan emocionante, como has dicho. Para mí la política es algo que ha llenado mi vida y que sigue llenando hasta que decida pues, dar el paso atrás o el paso al lado, mejor dicho. Y siempre tengo que agradecer las muestras de cariño y lo que el pueblo de Mazarrón me demuestra diariamente en mi vida personal, que al final es lo que siempre pongo en la balanza para que gane. La vida personal tiene que ganar siempre por encima de cualquier otra expectativa y la política ha llenado mucho esa vida personal, pero sin duda alguna el cariño de la gente es lo que me llevo a mi casa. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el capítulo de la semana que viene, el próximo domingo disponible. Gracias.